como tú lo estás diciendo, tenemos que preservar al gaming. Se está muriendo el gaming. Se está muriendo. Se está muriendo el gaming. Nosotros en 20 años vamos a tener 60 años, vamos a seguir jugando, quién sabe, puede ser que sí, puede ser que no. Bienvenidos amigos a su segunda temporada de su programa favorito Juega Conmigo. Así es, donde tendremos muchísima información, muchísimo contenido, opiniones, críticas, reviews y demás que les encanta a ustedes del mundo de los videojuegos. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? Estoy listo para jugar en esta nueva temporada de Juega Conmigo. La segunda temporada empieza hoy en este capítulo y queremos agradecer de todo corazón a todos los videojugadores, a toda la gente, la comunidad, a los miembros, a los suscriptores que han estado acompañándonos desde la temporada anterior a esta nueva temporada. Estamos también agradeciendo a todos nuestros auspiciantes que estuvieron en la primera temporada y a los auspiciantes que continuarán con nosotros en este nuevo espacio de Juega Conmigo. Por supuesto, tenemos que recordarles a todos ustedes que este espacio de Juega Conmigo, esta temporada, este capítulo está siendo producido gracias a nuestros amigos de PC Gaming ES, Centro Comercial Unicentro, planta baja, local 4. Y el día de hoy tenemos información súper nueva y la primera es que Sony no sabe qué hacer con el PlayStation 5 porque ha habido un leak del boot ROM, o sea, el lugar de arranque, imagínense, vamos a hablar más adelante de eso. También vamos a estar mencionando el nuevo juego Ark Riders que salió hace un par de meses y que sigue rompiendo récords, sigue teniendo diferentes cosas de que hablar y lo estamos jugando con Héctor, entonces de ley vamos a hablar acerca de este increíble juego. Y también hablaremos de un nuevo juego, Highguard, que bueno, veamos qué dice la comunidad de videojuegos acerca de esto de aquí. Así que vamos a empezar. Esta información ocurrió a finales del año pasado, del 2025, donde todo el mundo estaba con la increíble fiesta, la parranda, los momentos chéveres que son terminar el año, pues, ¿no? Y bueno, liquearon en Reddit la información del boot ROM del PlayStation 5. Ahora, uno dice, ¿qué es esto? Uno se pone a leer un poquito y descubre que son las claves de inicio del PlayStation 5. Lo que necesita cualquier persona para poder hacer que un juego arranque en la consola. Ahora, se supone que todo eso es un código secreto que tiene la consola para no permitir la piratería. Y ahora al tener estos códigos, Miguel, la piratería va a estar mucho más accesible y fácil en la consola del PlayStation 5 de Sony. Y lo peor de todo es que Sony en verdad no sabe cómo responder porque al comienzo hubieron obviamente amenazas, hubieron conversaciones, hubieron correos de por medio, pero ha pasado lo peor. Sony ahora les respondió a estos hackers y lo que hicieron ellos simplemente fue publicar el código en el mundo entero y todos tienen el código. Y lo peor es que este código no es que pueden parchar la consola, es un código interno de firmware, de arranque del sistema operativo de Sony, de PlayStation 5. Entonces, en verdad, esto va a ser algo que Sony va a tener que buscar la manera de evitar la piratería en esta consola porque ya está abierta. Literal, con estos códigos es una consola totalmente abierta. Sí, básicamente lo único que pueden hacer es de aquí en adelante las consolas que creen que se manufacturen nuevas tengan un boot ROM diferente, un código diferente para que esas consolas nuevas no puedan ser hackeadas. Ahora, estamos hablando de un mercado de más de 90 millones de consolas vendidas de PlayStation 5, donde la tuya, la mía y prácticamente todas las que ustedes tienen van a poder usar los hacks que se creen o se inventen para poder correr juegos desde discos duros o desde discos piratas. Esto es lo que se va a permitir y no mañana, no pasado mañana ni en un mes. Se demoran 2-3 años en perfeccionarlo para que puedas correr los juegos desde un disco duro, para que puedas correr los juegos desde discos Blu-ray piratas. Tomará tiempo, veremos cuánto se demoran, pero ya tienen las llaves. Impresionante. Ya tienen las llaves del paraíso para la piratería en el PlayStation 5 y es algo que, bueno, Nintendo siempre es bueno ocultando sus claves para que no ocurra esto, igual terminan haciéndolo. Ahora Sony flaqueó. Sí. Es impresionante, ¿no? Los hackers, la piratería siempre va a estar ahí al frente, los hackers siempre van a estar al frente de la tecnología. Ahora no sabemos si es que de la nada va a ser pirata el Play 5, no sabemos, ¿no? El Switch también lo piratean, pero hay gente que no lo hace. También puede ser que cuando ya esté esta tecnología disponible ya haya un homebrew, como se le llama, un sistema operativo vanilla que esté corriendo.
Hay que ver cuánta gente en verdad va a utilizar esto de aquí. Pero lo bueno es que una consola de este nivel de poder va a servir para hacer homebrew y eso va a estar interesante porque pueden ponerles emuladores en el futuro, ¿no? Yo creería que en el Play 5 pueden fácilmente correr emuladores de todas las consolas inferiores. Yo sí creo que de todas las consolas, definitivamente. Sí, y no solo eso, sino mucha gente optará por no usar el servicio en línea y tener todos los juegos de Sony emulados. No emulados, sino de jugar desde disco duro, por ejemplo. Se lo bajas, tú copy-paste y lo tienes ahí el último Ghost of Tsushima o el último God of War que salga y sin pagar el premium que te cobra Sony con su juego. Interesante, interesante. Ahora nos vamos a la siguiente noticia, que es de un juego que Miguel y yo le estamos dando harta caña. Arc Raiders. Ayer el día... Bueno, esta semana hicimos... Bueno, creo que todos los días hemos estado haciendo directos de este gran juego. Y llegaron a un milestone increíble, Miguel. Llegaron a 12 millones de discos vendidos. Discos o juegos vendidos. Hoy en día es juegos, porque pueden ser descargas o demás. 12 millones. El juego no tiene ni 4 meses de lanzado y ya tiene 12 millones de ventas. El juego es una IP básicamente nueva de Embark, creadores de juegos en el pasado. Ellos trabajaron con EA, hicieron lo que fueron los Battlefields, los primeros, y ahora la han pegado durísimo con este juego que está muy bacán. Ahora, nos dieron en el juego, Miguel, un pickaxe dorado, pero lo interesante es que dijeron, por gracias a llegar a 10 millones, o sea, ya tienen 12, pero gracias por llegar a 10 millones, les regalamos este pickaxe. Y... ¿Qué opinas, Miguel? O sea, es interesante porque ellos querían dar este regalo cuando lleguen a 10 millones, pero todo esto pasó en Navidad. Justamente pasó en Navidad de fin de año y obviamente dijeron, bueno, esperemos a ver qué pasa en Navidad de fin de año. Pasó el tiempo y bueno, tenemos 12 millones, ya no tenemos 10 millones. Entonces, bueno, tengan es una pica dorada. Lo que se usa para abrir las puertas, las cosas que están selladas. Ajá, exacto, en el juego. Y bueno, te dieron una dorada, está súper interesante, pero a mí me parece excelente que un juego de esta categoría tenga 12 millones de ventas, por ende 12 millones de personas jugando online en diferentes lugares que hay, ¿no? Que uno se puede conectar en dúo, en trío o en solo. Y en verdad es uno de los juegos de extracciones que más ha pegado en el tiempo moderno y tienen una base, ¿no? Estos juegos también ya vienen desde hace muchos años tratando de poner este concepto, ¿no? Que es el concepto de, ¿cómo se llama? De sandbox. Extracción. De sandbox y el concepto de extracción, porque son las dos combinadas. Está el concepto de extracción y está el concepto de sandbox de Fortnite, que también fue traído por PUBG, que fue de los primeros. Entonces, este es un juego que ha básicamente recopilado toda esta data, todos estos años, de todos estos diferentes juegos sandbox y modernos, y nos ha dado un juego que le ha gustado no solamente a nuevas generaciones, sino que hay mucha gente que está jugando de nuestra edad, que me parece excelente. Sí, lo curioso es que también ha pegado mucho, tanto así, Miguel, de que cuando en su primera semana, en los primeros días, de hecho, alcanzó una cifra de como de 380,000 jugadores concurrentes. Al mismo, o sea, conectados en Steam, en el mismo tiempo. Ojo, que no estamos hablando de todas las plataformas, solo en Steam, que es lo que ellos pueden verificar fácilmente, más de 380,000 jugadores. Ahora, si ustedes revisan en Steam las métricas de Battlefield, el último, no llegan esos números y va decreciendo hasta hoy que no hay ni 100,000 jugadores concurrentes. Ahora, algo increíble que pasó en diciembre, Miguel, por lo general así es, va bajando la media, ¿no? Con Arc Riders no pasó eso. En Arc Riders llegaron al mismo pico y lo superaron. O sea, un mes y medio después de su lanzamiento, más gente se lo dio al juego para jugarlo. Porque es divertido, porque es chévere, porque les atrae este asunto de tener miedo de que te vayan a matar, de tratar de escapar, de coger mejor loot. Y bueno, le ha pegado durísimo. Y no solo eso, nos regalaron en diciembre 1,000 monedas, ¿no? Fue 1,000 monedas de oro. Y tú te quedas, eso es lo que cuesta plata, eso es con lo que ellos ven dinero. Y no, te regalaron 1,000 monedas y no hay ese loot box loco que tienen los juegos como Call of Duty, los juegos de EA, que te hacen gastar plata. Aquí no necesitas gastar un centavo. Esas son las cosas que han hecho que este juego sea algo diferente, ¿no? Juegos como, Fortnite, Call of Duty, miren, vemos como Call of Duty y Battlefield están simplemente en la sombra de Arc Riders. Son juegos que tienen años de años desarrollándose con una base de fans súper fuerte, pagadora. Pero ahora vemos como Arc Riders ha roto esto de aquí. Ahora no vamos a decir que Arc Riders reemplaza a Battlefield ni reemplaza a Call of Duty, no, son juegos diferentes, pero dentro del juego sandbox de Free for All, ¿cómo se llama? Hay un nombre, se me está yendo el nombre, es el nombre de tener el mapa con gente jugando y que se matan o
¿O tiene que salir? Tiene sí, un sí, Battle sí. Royale. Battle Royale. Battle Royale, ese es el término. Sí, El mapa de la gente se mata. ajá, sí, Battle Royale, que es como Fortnite, como PUBG, como todos estos juegos. Este juego lo está rompiendo, y de verdad se lo merecen, los desarrolladores se merecen todo esto, que ganaron como mejor juego multiplayer del año 2025, habiendo salido a finales del año 2025, y como digo, lo está jugando personas de todo el mundo. Es increíble también el hecho de que tú puedes jugar este juego en todas las consolas. Puedes tenerlo en PC, en PlayStation, en Xbox, en el Steam y todo. Ojalá salga en Switch. Y ahora, Ojalá salga en Switch, Sí. pero no hay. no para hay nada, problema porque el sistema online también, qué problema, ¿no? Pero esperemos que en el futuro salga, porque el Switch 2 yo creo que sí podría correr este juego ¿Te tranquilamente. imaginas jugar Ark Riders en el portátil? Exacto. Sí, eso o sea, en el Team Deck se puede, pero paga probablemente el doble, el Nintendo triple. está ahorita conversando con esta compañía, con Sería Embark increíble. Studios puede ser. Y la cosa es que tú puedes jugar con usuarios de diferentes consolas. Por ejemplo, Héctor juega en PC o en Xbox. Y yo, en PC juegas tú, ¿no? En PC O Xbox. o Xbox, y yo juego en PlayStation 5 y ya podemos conectarnos con otra persona que tenga en Steam o en Xbox, en PC. Eso también ha hecho que la gente se una. El cross-platform que se llama, que no todos los juegos tienen. Muy pocos juegos lo tienen y este creo que ha sido que lo ha explotado eso ahí. Sí, definitivamente. Hubo también cambios, mejoras en este update. Mejoraron la Kettle, que mucha gente le estaba haciendo un exploit porque usaban macros en el mouse para disparar más rápido. Bueno, lo trataron de mejorar. Trataron de poner un poco más justa una granada. O sea, Embark está trabajando mucho en el juego. Tal vez no hubo mucha fanfarra en este update que hicieron, pero no importa porque el juego no necesita muchos updates. El juego es muy bueno y bueno, espero que muchos de ustedes más lo disfruten y jueguen con nosotros en las noches. Sí, Nos vamos con la siguiente información, Miguel, es acerca de un juego que todo lo contrario a Ark Riders. High Guard. ¿Te suena High Guard? No, la verdad no, pero para que no se vayan y se queden con esta noticia de High Guard porque no sabemos qué juego es, les quiero recordar que vamos a tener un pequeño sorteo, concurso, como ustedes le quieran llamar. Vamos a regalar premios el día de hoy. Así que sigan viendo el episodio para que al final o no sé cuándo puedan ver las instrucciones para poder ganar premios que tenemos guardados para ustedes. Bueno, básicamente, Miguel, estaremos hablando, el tema del día de hoy es está muriendo el gaming, ya mismo hablamos de eso. Vamos a dar nuestras opiniones, nuestros comentarios acerca del tema y ustedes también darán su opinión, su comentario y nosotros eliminaremos el mejor comentario. Le haremos el feature de ese comentario en el siguiente video, en nuestro siguiente episodio y se llevará un premio que... El premio, ¿lo podemos decir? ¿No? Sí, ¿no? El premio son una orden de compra de $10 de nuestros amigos de El Pez Volador, válido para usarse en el local que está en Vía La Cosa. Pero bueno, así, High Guard, Miguel. High Guard es un juego que ha dado de qué hablar últimamente. Se decía, tenía mucha expectativa, ¿no? Un juego con buenos gráficos, un juego que se puede ver claramente en las imágenes que estamos mostrando que es un juego de categoría. Pero parece que está saliendo ahorita los betas, la gente está saliendo del juego y no es lo que la gente esperaba. ¿Qué hay con respecto a esto, Héctor? Bueno, para empezar, High Guard fue anunciado básicamente de golpe en el Game Awards que tuvimos en diciembre. Ahora, no sabemos cuánto habrá tenido que pagar para hacer el juego premium que muestren al final del evento. Básicamente, Decían que costaba como $1 millón, creo, un anuncio sí, así, pero ¿no? el final debería haber sido un juego, alguien se esperaba algo increíble. Y se recibieron con High Guard, que básicamente es un Battle Royale con temáticas de shooter que, bueno, a la gente no le gustó en lo más Una mínimo. copia de Free Fire. A la gente no le gustó en lo más mínimo y dicen, lo han catalogado como un Concord 2. No sé si te acuerdas, Miguel, Concord fue el juego que salió Sony, que gastó como 100 millones, 200 millones de dólares para hacerlo y a las 2 semanas tuvieron que sacarlo del store y murió a las 2 semanas. No duró ni 2 O semanas. sea, lo tuvieron que hacer reembolso y ya, y cerrarlo. Y Ni cerrarlo. siquiera es que parcharon, nada, no. Iban a fracasar rotundamente. ¿Por qué? Porque bueno, Concord era no era un extraction shooter, era un Battle Royale ahí al estilo este juego Overwatch, ¿ya? Algo así, algún juego como Overwatch, pero a la gente no le gustaban los personajes, mucho esto de la inclusión, todos los personajes hombres no parecían hombres y todas las personas mujeres no parecían mujeres, así te lo pongo. Ya. Entonces a la gente no le gustó Se eso. quejó la gente. Dijo, oye, pero ¿por qué la ponen pelo verde y pelo corto? ¿Por qué Claro. no es una fémina? Por ejemplo, lo comparaban con Marvel Rivals. Y tú ves a Jean Grey. Claro, Rogue, obviamente. Tú las ves, pero mujeres, pues, mujeres. En cambio, la gente se quejó de eso. Y ahora, con ese High Guard, todo se ve bien. Los personajes hombres Gráficamente se ve bien, igual, ¿no? las personajes mujeres se ven bien. Pero la gente está cansada de ese tipo de juegos. La gente le ha dicho, esto es como
este juego de Apex Legends, el de EA. Sí, Apex la gente lo juega, pero una popularidad muy media. Tiene una fanbase ahí limitada, pero que juega Apex. Ya. Está saturado el mercado de este tipo de juegos. Y lo peor es que lo han comparado, han hecho clips del video del trailer y se ven que hay muchos movimientos y muchas habilidades que son básicamente un copy-paste de lo que había en Concord, literalmente, en el juego que a la gente no le gusta. Entonces, sale este 26 de enero, estamos hablando que saldría en unos cuantos días. Y no todos sus videos trailer, todos sus trailers tienen 1000 likes y 70.000 dislikes, 70.000 thumbs down. Todos sus videos. La cuenta de Twitter de la empresa, que es asimismo una desarrolladora pequeña, no ha posteado nada después del Game Awards. Entonces, se prevé que el juego es un dead on arrival. Va a salir. Qué complejo. Y fracasar, y no lo van a quitar porque va a ser free to play. Pero va a morir. ¿No? Es interesante ver estos casos, en verdad, algunos juegos. Hay juegos que sí se salvan, ¿ah? Hay que acotar eso de ahí. Hubieron juegos como No Man's Sky, por ejemplo, que cuando recién salieron eran juegos literal no terminados, incompletos, y la gente reclamaba, no, esto no es lo que prometiste, que sí que no, pero ahorita No Man's Sky es un juego completísimo, de alto nivel. O sea, es como que la empresa al final de todo, tarde, pero mejor tarde que nunca, como se dice, ¿no? Pero veamos qué pasa con High Guard, que fue uno de los juegos que protagonizó el Video Games Awards del año pasado. Veamos qué pasa con esto. Pero, bueno, por juegos como este, por ejemplo, es que pasa la situación que está pasando hoy en día con los videojugadores. Hoy tenemos un tema muy controversial que podemos hablar y ustedes los invitamos a que puedan comentar en este video acerca del gamer. El gamer, como Héctor, como yo, como todos los que estamos viendo el juego conmigo, nosotros jugamos, sí, consolas, ¿no es verdad? Algunos jugamos a PC, pero ¿qué está pasando con nosotros? El gamer, ¿qué está pasando con el gaming en consolas? Aunque ustedes no lo crean, está muriendo, pero dices, no, pero sigue vendiendo. Sí, sigue vendiendo, pero es literal a nosotros mismos que hemos seguido jugando, Héctor. Así es un fenómeno tal vez raro. Pónganse a pensar, ustedes, las personas que están viendo en este momento puede ser que tengan entre 20 a 40 o 50 años. Digamos, ese es un rango bastante amplio. Cuando nosotros éramos niños, cuando yo era un niño, estamos hablando 10 años, me atraía bastante los videojuegos. Me encantaban bastante los videojuegos. Quería tener una consola. Quería obligar a mi papá que me compre una consola. Y bueno, mi papá, una persona que en ese momento habrá tenido 35 o 40 años, no estoy seguro, no le interesaba en lo más mínimo. Pues. Claro, porque él venía de cuando ellos eran niños, no había ni televisión. Pues. Canicas, bueno. Claro, ahora canicas, trompo, y esto es que jugaban. Sí, claro. Ellos básicamente tenían una vida bastante diferente a la nuestra, con todos los beneficios que tenemos gracias a la tecnología. Entonces, bueno, nos compraban a nosotros, los niños de esa época, de los años 80, de los años 90, ¿no? 80 y 90, sí, esos de los 80 y 90. Ahora, ¿qué pasó? Ellos nos jugaban, nos compraron los Game Boy, los Nintendo, los PlayStation, y ahí fuimos avanzando. Nosotros crecimos y nosotros queremos seguir jugando. Obviamente tenemos otros gustos, otras fascinaciones, nos enamoramos, tenemos esposas, pero seguimos jugando. Puede ser que alguien sea un lector, puede ser que otro sea un deportista, pero también sigue jugando. Sí. Y se comprará su consola favorita, ya sea Nintendo, ya sea PlayStation. No digo Xbox porque nadie tiene Xbox como consola favorita. Sí. Pero los niños de hoy en día, ¿cómo se llama la generación de los niños de hoy en día? ¿Alguien sabe por ahí? Hay la Z y de ahí viene otra más que es nueva. ¿Cómo se llama la nueva? Cristal. No, Z es la última, pero ahí nosotros somos millennials. ¿No? Hay otro más que viene después de la Z, sí. Porque hay una nueva. Ahora, estos niños, si bien es cierto, juegan. Si bien es cierto, tienen su celular, por ahí tendrán un Candy Crush, sí. Por ahí tendrán Roblox, es que ya eso, Minecraft. En nuestra época no es que todos jugábamos, era raro ver a alguien que juegue, como que era como que tú juegas, yo juego, y no, yo no. Y las mujeres peor, era como que casi nadie, era como que extraño. Hoy en día casi todos juegan, lo que sea, el Candy Crush, como tú dices, Héctor, puede ser el Farmville, lo que sea, pero algo juegan en el celular, o Sudoku, o un juego de lectura, me explico, puede ser un juego del cerebro también para entrenar, memoria, etcétera, pero algo juega. La gente en nuestra época no era videojuegos, pero ese tipo de videojugador es diferente. No es el que va y dice, va a salir el PlayStation 6, voy a comprar el Nintendo Switch 2, no, es como que sí, saben lo que es Nintendo, obviamente, saben lo que es PlayStation, saben lo que es Microsoft, pero una PC, Steam, pero no es que compran esas consolas. Ese público está desapareciendo. Así es, y es un problema porque las ventas
de PlayStation y de Nintendo han decrecido en comparación a los años anteriores, estaban hablando de un 15 al 20% en un decrecimiento en ventas. O sea, están bien, pero los que compramos somos nosotros. ¿Qué pasará en 20 años más? Bueno, ojalá estemos vivos nosotros 20 años más. Ojalá para si seguir seguimos jugando. vivos, seguiremos comprándolo nosotros. Pero los jóvenes actuales tendrán otras afinidades, otros gustos. Y, por ejemplo, en un caso específico de mi hija, le gusta jugar, juega conmigo bastante, pero si ella le dan a elegir, ella prefiere jugar en su tablet. No es una chica de consolas, una niña, mejor dicho, de consolas. Y cuando ella sea grande, seguramente jugará en su dispositivo móvil, que sea un celular. O una tablet. Jugará algo, seguramente, en una tablet. O tal vez en una PC que tenga para algo específico, gafas, pero no no será sé. una PC gaming. Ajá. Y no será una consola, porque no se va a gastar los 500, 600, 700, $1000 que cuesten las consolas en el futuro, y eso está perjudicando hoy en día al gaming. ¿Por Exacto. qué? ¿Por qué, Miguel? ¿Qué está pasando con los juegos hoy en día? Porque eso es lo que está pasando. Los juegos que se están produciendo hoy en día... ¿Para ya- quiénes están dirigidos? Exacto. ¿A quién le hago este juego? A los treintones, cuarentones que están jugando videojuegos, que yo sé que es un público pagador, obviamente, que va a pagar los $100 que ahora van a jugar. Por eso también ahora los juegos van a costar tanto, porque la gente que los compra no son niños de... Sí hay niños de 15, de 10, de 20 que juegan, pero la masa es 35 a 45 años. Entonces nosotros sí vamos a pagar los $100 por ese nuevo Zelda, por ese Grand Theft Auto, por ese nuevo Final Fantasy, por ese nuevo Ark Riders, por ese nuevo Elden Ring, etcétera, lo que esté saliendo. Pero los chicos jóvenes no, ellos me dicen, ¿por qué voy a pagar $100 por un juego si puedo pagar Gratis. tengo Jugar uno que me Roblox. descargo y ahí le pongo $10 mensuales y ellos no lo ven igual. En 10 meses quizás esos son $10, pero no, para ellos es como, no, aquí tengo miles de cosas. Peor hablando de Roblox, que es un juego que en verdad tienes 1000 millones de juegos dentro del juego y lo que necesitas es jugar. Y es interesante porque es un cross muy interesante. Tú dirías, ah, ya bueno, la gente más joven busca mejores gráficos, no. Roblox se ve como un juego de Nintendo 64, pero la gente lo juega porque la gente se sigue enganchando por la calidad de juego y ahí es cuando viene el debate. Entonces, bueno, entonces capaz ellos no quieren estos gráficos que tenemos ahora increíbles. Eso solo queremos nosotros. ¿Quién sabe? No sé. Es muy interesante. Sí, imagínense cuántos juegos AAA lanzó Sony el año pasado. Pónganse a pensar ustedes. Sony, que saca juegos muy bacanes todos los años. El año pasado solo lanzó uno, que es Ghost of Yotei. Dos. Ghost of Yotei. Porque el uno era Ghost of Tsushima. Ahora, ¿cuánto gastaron en hacer Ghost of Yotei? Millones de dólares, más de $100 millones, porque eso cuesta hacer un juego de esa calibre. No ganaron ni un premio. No ganaron ni un premio. O sea, ellos no crean un juego para ganar premios. Sí. Ellos crean un juego para vender. Pero igual, aún así, no digo que el juego ha fracasado. No ha fracasado. Está vendiendo bien. Está vendiendo bien. Pero su mercado, que somos nosotros, se está extinguiendo. Porque un niño de 5 a 15 años Quiere. no va a comprarte un Ghost of Yotei. No, solo va a pedir lo que quiere. No es como que nosotros que hacemos una compra consciente. Ellos es como que quiero esto, quiero Sí. esto. Y no... Digo, soy Yotei, ¿por qué va a comprar un niño de 10 años? Sí Exacto. hay. No vamos a decir que no. Yo sé que ustedes, probablemente hay gamers que tienen hijos que juegan Elden Ring y que juegan Final Fantasy, Zelda. Qué chévere, en verdad. Eso es lo que tenemos que preservar. Tenemos que preservar al gaming, man. Miguel, como tú lo estás diciendo, tenemos que preservar al gaming. Se está muriendo el gaming. Se está muriendo. Se está O muriendo sea, el gaming. nosotros en 20 años vamos a tener 60 años, vamos a seguir jugando, quién sabe, puede ser que sí, puede ser que no, más gente va a tener familias, no sé, quizás no pueda jugar, quizás ya te aburras, es impresionante. Entonces, ¿qué va a pasar? Y justamente hoy día salió una entrevista de un empresario que trabajó en Sony, que lo despidieron hace muchos años, diciendo de que ya el modelo de las consolas es obsoleto, que ya todo tiene que ser streaming y todo, y esto es bonito, pero al mismo tiempo es feo, es como que es inevitable, ¿no? Nosotros lo vemos, yo siempre comparo con las películas, porque también es otro tipo de arte, el cual ya está adelantado. Entonces, ¿qué pasó? Netflix comprando Warner, viendo estas cosas, ok, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar con el cine, con la sala de cine, con lo que nos gusta? Obviamente a la persona, pero bueno, eso es un poquito diferente, ¿no? Porque vemos que igual nuestro público prefiere ver películas en la tele, en vez de ir al cine, por ejemplo. En cambio acá el gamer, nosotros queremos nuestra consola, con nuestros juegos exclusivos de tal desarrollador.
Y esto se podría perder porque, como tú dices, Héctor, ¿a quién le desarrollan el juego? ¿A quién le hacen el juego? Esto va a cambiar probablemente más adelante lo que nosotros consumamos y ahí sí va a ser un problema. ¿Qué vamos a jugar? ¿Qué vamos a jugar? El juego de insignia de Ubisoft el año pasado, Assassin's Creed, se supone que ha vendido regularmente bien, se supone que tiene scores buenos, regulares. Hoy día nos pasaba en el grupo una imagen donde las acciones de Ubisoft han bajado, estaban en $100, ahora están en $6, en un lapso como de 5 años. O sea, las acciones de Ubisoft se han depreciado una barbaridad. Ahora, ¿por qué? Bueno, el comentario decía, parece que no te ayudó mucho tu samurái negro gay. Claro, pues. ¿Por qué? Porque bueno, yo sí creo que están tratando de venderle un buen juego a nosotros y también a otro público. Más joven, claro. Están tratando de expandirse, ¿no? Ver cómo mezclan a los dos mundos, que yo no creo que se pueden mezclar. Es muy complicado, en verdad. Yo no creo que se puedan mezclar. Nuestra generación millennial sí es un poquito, sí es diferente. O sea, mira, incluso solamente comenzando con el hecho de que la generación Z no toma casi nada de alcohol y nosotros tomamos, pero nosotros en la somos alcohólicos. En la fiesta familiar, yo sé que no todos y que bueno, pero hay familias que, sí, bueno, y ahí estás ahí tomando, es como que ya la generación Z no toma mucho, hace otras cosas, ¿no? Pero también eso implica otros gustos y las compañías tratan de decirnos, oye, ¿cómo hago para que este juego venda a los señores de 30, 40, juega conmigo? Pero que también venda el juego a la nueva masa de gente, que hay más gente, ¿no? Es difícil, no sé. ¿Por qué nos quieren meter cosas que no queremos? Vemos Rockstar gasta $1.000 millones en hacer un juego y de una nos chantan de que va a haber gay parades ahí. Tenemos la base de datos de Rockstar. Grand Theft Auto 5 vendió más de 100 millones de copias. El juego más vendido de la historia. Sí, un buen juego. Está bien. Pero ahora, en la nueva versión, que se han demorado miles de años, han gastado miles de millones de dólares. ¿Qué quieren hacer? No, que vas a poder ser chica o chico. Todos los colores que te ponen son medio rainbowy. Va a haber gay parades. O sea, ¿por qué nos quieren meter esas cosas? Que está bien que existan en juegos, pero no en los juegos AAA que uno quiere vender. Quieren mezclar las cosas. El juego más vendido de Zelda tiene 33 millones de ventas. Debería tener 200 millones de ventas. Zelda es un juego que debe vender. Los Final Fantasies celebran cuando llegan a 10 millones. Sí. Deberían vender 100 millones. ¿Qué nos están vendiendo, Miguel? Que nos están vendiendo diferentes cosas como lo vemos en toda la industria del entretenimiento, ¿no? Vemos diferentes corrientes que no está mal. No estamos diciendo que esté mal una cosa, sino que esté en su lugar. Esté en su lugar, que no se sienta forzado, que no se sienta metido pasa mucho esto, ¿no? En el arte y en general yo creo que los videojuegos tienen que poder determinar, como lo hace Nintendo. Yo creo que Nintendo es un pilar fundamental en el desarrollo de los nuevos juegos. Se enfoca en el jugar. Yo voy a jugar con esto, con una historia simple, con una historia, bueno, no voy a decir tradicional, porque no necesariamente las historias de Nintendo son tradicionales, pero sí basadas en principios tradicionales, basadas en una manera en la cual te puedas tú aventurar, puedas tener una experiencia increíble con un videojuego sin necesidad de que te force con ciertas ideas, sin necesidad de que se haga de force con algún tipo. No solamente hablamos de ideologías, hablamos de casinos, ¿no? No que te force de que ya tienes que comprarte estas cartas porque aleatoriamente te va a traer estas cartas. No solamente estamos hablando de lo woke que puede ser un juego que claramente no le ha ido bien, o de lo woke que puede ser una película que también vemos que a veces no le va bien. Estamos hablando de otras prácticas de casinos que le meten a los juegos, prácticas de dinero, microtransacciones que han hecho que nuestros juegos de nuestra era cambien para algo que nosotros no necesariamente queremos y nosotros estamos consumiendo. Sí, yo no estoy tan de acuerdo cuando tú dices que Nintendo, sí, Nintendo trata de hacer las cosas bien, pero mira, Mario Kart, el nuevo Mario Kart 8, el nuevo Mario Kart World no es bueno. Claro. Si lo comparas con el 8. Ha fracasado. Tiene muchas cosas muy bonitas, pero ha fracasado en comparación al 8. Es que el 8 fue El 8 era divertido. Este juego no se siente tan divertido. Nos sacan un juego de $10 que es un tutorial, básicamente. Un demo de cómo usar la consola. Ni sé cómo se llama. Un juego que no ha vendido nada. ¿Por qué lo venden? ¿Por qué no lo incluyen en la consola? Tenemos ese juego de... Te pueden cobrar $10 por un demo, en verdad. ¿Quién quiere un juego de básquet de discapacitados ahí en silla de ruedas, loco? O sea, todo bien, o sea, que no tiene nada de malo, pero es como que venden. O sea, saquemos golf de mancos, pues. Claro, o sea, ¿Para qué vamos a poner un juego de básquet con silla de ruedas y que tengas que estar... Ay, mira, imagínense, ustedes entran en mi sala y yo estoy así.
Y la gente, ¿qué le pasa a este loco? Claro. Una locura, ¿quién quiere eso? O sea, Nintendo hace las cosas bien, pero el último Metroid, me disculpas, no lo he jugado, me lo iba a comprar, ya no lo voy a comprar. Dicen que es Dicen muy que es una básico. porquería. Dicen que es No muy es un básico. Prime. No es un Metroid Ya, Prime. ¿y por qué Nintendo hizo eso? ¿Por qué? Porque no quería gastar más plata en nosotros, porque sabes que somos un público capaz más mayor, que no sé, No, o Nintendo está en el limbo. o ¿dónde está? Nintendo está en el limbo. ¿Qué pasó con Donkey Kong también? Y eso es lo que está pasando. Sony está tratando de Donkey Kong es lanzar- divertido. Sí, es verdad, es divertido. No, es que Nintendo tiene este sello de diversión, pero... Es el único buen juego que ha sacado Nintendo desde que sacó la Nintendo Switch 2. Opinión dividida seguramente. Donkey Kong Bonanza es el único buen juego que ha lanzado desde que sacó la Es Switch verdad. 2. Todas las otras cosas que ha sacado, Son cualquier cosa. no. Entonces vemos que este cambio de venta no solamente afecta a los juegos que pueden venderte una ideología o una mecánica de microtransacción o una mecánica de casino, sino que Nintendo está diciendo, bueno, ¿qué hago si no voy No para sabe, allá? está tirando mierda a ver qué pega. ¿Qué hago? ¿Y a Eso dónde está haciendo. voy? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué hago ¿Qué hago con el próximo Zelda? A mí me da miedo la película, el juego que me daña en mi Zelda. Me da miedo ahora Mario con la película que me daña en el próximo Mario. No sé, en realidad. No creo porque ellos están ahí controlando, pero ellos no son los que ponen el guión de la película. No sé. Mira que igual, no sé, Japón tiene una cultura mucho más tradicional, pero también al mismo tiempo mucho más abierta, ¿no? Es raro. Ellos tienen estas varios puntas, ¿no? En diferentes partes, ¿no? Pero ellos no están ahí como que, esto es así, Nintendo, mira esto de aquí, que es algo diferente, es algo que no has visto, es algo que lo ves ahí en las películas, en las series, y no necesariamente eso va a vender. Yo creo que las empresas se olvidan de lo principal. Todas empezaron haciendo juegos para que las pasemos bien y juguemos algo bacán. No, Ahora todos quieren hacer juegos como servicio. Quisieron hacer Sony con Concord, 300 millones a la basura. Marathon, otro juego que está haciendo Sony con Bungie, no ha salido. Y la gente está como que, ese juego como que no lo sé, Rick. Vamos a ver si le pasa lo mismo que Concord. Por eso no lanzaron muchos juegos AAA el año pasado. por eso Solo Call of Ghost Duty, Day. por eso Call of Duty no vendió Call como... of Duty fracasó. Y por eso Microsoft tuvo que hacer un statement. No, ya no vamos a sacar todos los años Call of Duty porque queremos hacer una mejor experiencia para el jugador. O sea, el gaming está muriendo en serio. Y no saben qué hacer las grandes empresas. Y bueno, los únicos que podemos rescatarlo somos nosotros. El problema es que con nuestro poder de compra, compramos. obvio que compramos, pero si fracasa mucho Microsoft, va a cerrar y va a dejar de existir Xbox. Si no compramos, va a dejar de existir. Y lo mismo con Sony. Que de hecho, el PlayStation es la única división que tiene profit de Sony todavía. O sea, con eso lo dejamos, amigos. Sí, con eso lo dejamos. Es un tema controversial y así que por favor, vayan a los comentarios, pongan todo. Pongan su comentario. Pongan lo que ustedes quieran. Está muriendo el gaming. Pongan su comentario. El mejor comentario va a comer rico, en el mejor lugar para comer encebollados. ¿Dónde, Miguel? Así es, en el pez volador, Héctor, el pez volador, en el Vía de la Cosa, en el Bambú, vamos a entregar una orden de compra de $10 para que vayan a comer, así que comenten en nuestros canales de Juega Conmigo. El comentario Recordamos- más chévere, el que nosotros veamos más bacán. Tranquilo, no es que tenga 10.000 likes, no. Esta es la segunda temporada, así que en el próximo episodio vamos a mostrarles quién es el ganador para que puedan retirar. Leeremos el comentario y el nombre de la persona y ya, así que sigan suscribiéndose, sigan compartiendo nuestros videos, sigan comentando para que tengan más flujo los videos y ¿qué más, Miguel? No. Recuerden que todas las noches, casi todas las noches con Héctor estamos haciendo un en vivo jugando Ark Riders y después vamos a agregar otros juegos, pero bueno, por estas semanas van a ver mucho Ark Riders porque es un Core juego que Keeper está- juguemos, ¿Ah? que está en Plus. Ya, eso podemos ver. Ya vamos a ver cuál podemos jugar. Pero ya saben, estén atentos a la nueva temporada de Juega Conmigo. Tenemos nuevas sorpresas, nuevos segmentos, nuevos invitados. Tenemos todo nuevo para ustedes. Así que estén atentos este año. Hasta la próxima. ¿Estás cansado de ir de local en local buscando lo mejor para tu PC? Tenemos la solución para ti. PC Gaming S, ubicado en Unicentro, planta baja, local 4. Lo mejor para tu computadora y al mejor precio. Síguelo en sus redes sociales y conoce todos sus productos.